Do it. Saludos formas de vida consciente. En esta ocasión realizaremos un rigging sencillo de un personaje. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones. Para este ejercicio trabajaremos con unas referencias disponibles en la descripción. Numpad 1 y en una vista frontal arrastramos las referencias. Ahora seleccionamos cada una, nos dirigimos a sus propiedades, activamos la opción Opacity y podemos colocar un valor bajo de 0.4. Repetimos para la otra referencia. Ahora con G vamos a mover la referencia frontal y vamos a alinear ambas referencias. Seleccionamos la vista lateral RZ90. De esta manera tendremos el giro de la vista lateral para poder modelar desde esa perspectiva. GX para alejarla un poco y en la vista frontal GY. También la alejamos. Numpad 1 nuevamente, GX y en una primera instancia vamos a alinear esta parte. En la referencia existe una línea. Tratamos de alinear esa línea con el eje Z del espacio de trabajo. Numpad 3 y hacemos lo propio con la vista lateral. Tenemos una línea y con GY tratamos de alinear eso al eje Z. Hecho esto, ya tenemos listo nuestro espacio de modelado. Luego nos vamos a los filtros, activamos el filtro de bloqueo y podemos bloquear ambas referencias para que no se seleccionen cuando trabajemos más adelante. Para el siguiente paso necesitamos un cubo. Shift A, Mesh y Cube. Control 1, Control A y presionamos la tecla G para que se aplique el Visual Geometry to Mesh. Luego presionamos Control 2, clic derecho, Shade Smooth. Nos dirigimos a los modificadores y activamos este botón. Vamos a subir los niveles a 3. Como utilizaremos esta forma de base, vamos a duplicarla para tener un respaldo. Shift D, Z. Y la vamos a dejar acá arriba. Luego seleccionamos la original e ingresamos al modo de edición. Numpad 1. Vamos a activar la transparencia. Nos acercamos y vamos a proceder con el modelado de la primera parte. Movemos y escalamos hasta que encaje con la referencia. Salimos del modo edición, clic derecho, Set Origin to Center of Mass, para que el origen se pase al centro del objeto. Ahora duplicamos nuestro respaldo, Shift D, Z, y hacemos lo mismo para la pieza de la cabeza. Nos acercamos y nos vamos al modo edición y ajustamos escalando y moviendo hasta que concuerde con nuestra referencia. Salimos del modo edición y utilizamos nuestro respaldo. Lo vamos a mover a la altura de la pierna. Nos acercamos e ingresamos al modo de edición. También realizamos el ajuste en función a la referencia. Salimos del modo edición y duplicamos esta misma pieza. Shift D. La posicionamos a la altura del brazo. Ingresamos a su modo de edición y realizamos los ajustes correspondientes. Salimos del modo edición, duplicamos nuevamente la pierna, Shift D, Z, ingresamos al modo edición, seleccionamos todo con la tecla A y ajustamos moviendo, rotando y escalando. Salimos del modo edición. Ahora podemos seleccionar el brazo, duplicarlo, llevarlo a la altura de la cola, modo edición. Tecla A. Y procedemos a rotar, mover y escalar para ajustar a la referencia como en los casos anteriores. Una vez hecho eso, salimos del modo edición. Inhabilitamos un momento la vista de transparencia, nos alejamos, nos dirigimos un momento a la referencia frontal, la desbloqueamos, la seleccionamos, GX. Y vamos a posicionar nuestra referencia ya ensamblada. Me acerco y me aseguro de que el centro se encuentra alineado con el eje Z. Me alejo nuevamente. Bloqueo la referencia, activo la vista de transparencia y procedo a acomodar, moviendo y rotando cada pieza. Ahora selecciono la cola, RZ90 y presiono Numpad 3 para ajustar el perfil. Procedo a colocar la cola y ajustarla según la referencia.
Ahora debo darme cuenta de que algunas piezas están demasiado infladas en el eje Y. Por lo tanto, tengo que ajustarlas. Para eso ingreso al modo de edición de cada pieza y procedo a ajustar. Tecla A, S, Y. Repito el procedimiento con el resto de piezas. Debo recordar que el ajuste es un escalado solo en el eje Y para evitar que en la vista frontal hayan cambios. Ingreso al modo de edición de la oreja y con esto haré una operación distinta. Voy a seleccionar toda la mitad de delante de la oreja, S, Y, 0. De esta forma la tendremos aplanada. Tecla A para seleccionar todo, G, Y. Vamos a encoger un poco, S, Y. Vamos a seleccionar la parte de arriba, S, Y. Y terminamos de ajustar. Salimos del modo edición. Numpad 1, seleccionamos la cola, GX, y la colocamos al centro del cuerpo. Podemos desactivar la transparencia. Ahora vamos a crear un círculo. Shift A, Curve y Circle. GZ, vamos a subir el círculo a la altura del cuello de nuestro personaje. SX, vamos a escalarlo según la referencia, que nos quede de esta forma. Numpad 3, SY, y procedemos de la misma forma, escalando hasta que encaje con la referencia, que nos quede algo así. La idea es tener un círculo rodeando el cuello de nuestro personaje. Una vez que hayamos hecho ese ajuste, seleccionamos nuestra curva círculo, Control A, Scale. De esta forma el siguiente proceso será proporcional. Nos dirigimos a las propiedades de nuestra curva, Geometry, y bajamos a la opción Bevel. En Bevel vamos a incrementar la opción Depth, con lo cual nuestro collar recibirá el grosor. Podemos determinar el grosor a voluntad o podemos activar la transparencia y basarnos en nuestra referencia. Desactivamos la transparencia y ya tenemos nuestro modelo casi terminado. Damos clic derecho al collar, nos vamos a la opción Convert to y seleccionamos Mesh. Ahora nos dirigimos a esta parte, damos clic y vamos a seleccionar la opción 3D Cursor. Seleccionamos todas las piezas que deberían tener su contraparte al otro lado, Shift D, Enter. Ya tendremos las copias. Ahora debemos reflejar esas copias. Presionamos Control M y luego presionamos X para que se realice el reflejo en ese eje. Con esto ya tendríamos terminado nuestro modelo básico. Ya podemos ocultar nuestras referencias. Ahora es muy importante regresar a este botón y cambiar todo a Median Point para evitar problemas posteriores. En esta ocasión vamos a trabajar materiales muy básicos. Nos vamos a la vista de material, propiedades de los materiales, vamos a seleccionar una de las piezas y nuevo. Lo vamos a nombrar como piel. En el Base Color elijo el color para mi personaje. Voy a trabajar con un tono crema. Para lograr una apariencia un tanto más orgánica, trabajaré con la subsuperficie. En Subsurface Radio vamos a dejar el rojo en 1, el verde y el azul en 0. Y vamos a colocar un valor de 0.4 en Subsurface. También vamos a bajar hasta Roughness y le vamos a poner un valor de 0.4. Podemos jugar con el valor Specular a nuestro gusto. Voy a seleccionar el resto de piezas y el último la pieza que ya tiene el material. Control L y Link Materials para que se copie a todas las piezas seleccionadas anteriormente. Ahora voy a seleccionar solo el collar. Voy a presionar este botón para crear una copia idéntica del material y le voy a cambiar el nombre a collar. Voy a seleccionar otro color. En este caso voy a utilizar un color rojizo y voy a aumentar el brillo metálico al máximo. Puedo jugar con la rugosidad para obtener el resultado que me agrade. También convendría anular la subsuperficie. La voy a dejar en 0. Ahora voy a seleccionar una de las orejas y voy a añadir un slot desde esta parte. Selecciono el material de la piel y doy este botón para crear una copia. Voy a cambiar el nombre a oreja. Manteniendo los mismos valores, simplemente voy a hacer un cambio de color y voy a volverlo en rosado. Selecciono la otra oreja
Añado un slot, selecciono ese slot y en esta parte doy clic y elijo el material oreja. Ahora ingreso al modo de edición. Con el selector de caras voy a seleccionar las caras que quiera que se pinten en rosado. Tenemos una cara oculta en esta parte. Podemos presionar el slash del numpad para aislar y así poder ver toda la oreja. Slash nuevamente, seleccionamos el material oreja y damos a asignar. Salimos del modo edición y hacemos lo mismo con la otra oreja. Modo edición, slash del numpad para aislar, seleccionamos material oreja y asignar. Salimos del modo edición. Presionamos el slash para que se visualice todo el personaje completo nuevamente. Para colocar la textura facial, necesitamos estar en la vista de materiales y dividir el espacio de trabajo en 3 partes. Arrastramos y también arrastramos de manera vertical. En esta voy a colocar un Shader Editor y en esta voy a colocar un V Editor. Repliego esta parte, voy a seleccionar la cabeza y voy a crear una copia de la piel. La vamos a nombrar como piel cabeza. En el Shader Editor presionamos Shift A, en el buscador escribimos Principled y seleccionamos la opción Principled BSDF. Con este ya tendríamos 2. Vamos a subir el original hacia arriba y vamos a colocar el nuevo en la parte de abajo. Movemos un poco la salida para tener más o menos esta configuración. Ahora voy a sumar otro nodo, Shift A, escribo Mix y selecciono la opción de Mix Shader. Voy a hacer la siguiente conexión. Desconectar del Surface el primer BSDF y conectarlo a la entrada Shader del Mix Shader. Y luego voy a conectar la salida del segundo Principled BSDF a la otra entrada Shader del Mix Shader. La salida Shader la voy a conectar a Surface del Material Output. En los recursos de la descripción tenemos esta textura. La arrastramos y la soltamos en el Shader Editor. La vamos a acomodar acá en el centro y vamos a hacer la siguiente conexión. La salida de color la voy a conectar al Base Color del segundo Principled BSDF y la salida alfa la voy a conectar al factor del Mix Shader. En ese momento puede que aparezca vestigios de nuestra textura en nuestra forma, pero para mejorar eso vamos a trabajar con las Vs. Para ello, en esta parte seleccionamos la textura de la cara del gato. Nos alejamos si es necesario. Podemos ampliar esta ventana para trabajar más cómodos. Seleccionamos la cabeza de nuestro gato. Modo edición. Tecla A para seleccionar todo. Tecla A nuevamente en esta parte. Y S para escalar. Vamos a hacerlo bastante pequeño. Y lo vamos a colocar en un lugar vacío de nuestra textura. Ahora con el selector de caras vamos a seleccionar estas caras donde debería aparecer la textura. Regresamos a esta parte. Con G vamos acomodando. S para escalar. Si es necesario rotar, lo hacemos. R para rotar. Y ahora acomodamos hasta lograr un resultado que nos convenza. Ahora salimos del modo edición. Posteriormente haremos que esta textura se cambie con un modificador y un controlador. Por ahora voy a trabajar un poco en el brillo. Regreso al Shader Editor y trabajo sobre el segundo BSDF al cual está conectada la textura de la cara del gato. Voy a reducir la rugosidad y voy a trabajar un poco con la especularidad para tener ese diferencial de material. Entonces puedo hacer que la textura sea más reflectante. Numpad 1 y ya tengo mi personaje terminado. Ahora colocaremos un esqueleto. Vamos a replegar estas ventanas jalando desde las esquinas. Voy a regresar a una vista sólida y voy a dar clic en esta parte. Selecciono Matcap, doy clic y elijo algún material que se diferencie del color de los huesos. Es importante mencionar que este solamente es un material de trabajo, pues para el acabado final tendremos los materiales que hicimos con anterioridad. Ahora me alejo un poco
Voy a presionar Shift C por si acaso para centrar el cursor 3D. Shift A y voy a seleccionar la opción Armature. Me creará un hueso en el lugar donde estaba el cursor 3D. En algunas ocasiones, si el personaje está cubriendo el cursor, el hueso se crea dentro del personaje. Para eso es importante seleccionar la armadura desde el Outliner, dirigirnos a sus propiedades, Viewport Display y seleccionar la opción In Front. También podemos tiquear la opción Names para que nos aparezcan los nombres de los huesos. Esto es importante para poder visualizar el esqueleto en todo momento. Ahora seleccionamos el esqueleto, GZ, y lo vamos a colocar a esta altura. Ingresamos al modo de edición. En el modo de edición vamos a seleccionar la punta del hueso, GZ, y lo vamos a reducir a este tamaño. Seleccionamos el hueso completo, GZ nuevamente. Con el hueso seleccionado presionamos F2 y cambiamos el nombre de este hueso a Root. Ahora vamos a voltearlo, RY 180, y lo tendremos de cabeza. Seleccionamos la base del hueso y presionamos la tecla E para extruir, EZ. Extruimos hasta el sector donde tendría que encontrarse el cuello. Seleccionamos la punta de este otro hueso, EZ, y cubrimos la cabeza. Ahora seleccionamos el hueso del cuerpo, Shift D, y vamos a hacer una copia para el brazo, Shift D, una copia para la pierna, Shift D, una copia para la oreja. Seleccionamos las bases de cada una de las partes y las acomodamos en el punto donde deberían articularse. Las puntas las llevamos hasta el final de cada una de las partes. Repito lo mismo con el brazo. Tecla G para mover, tecla G para mover la punta hasta el final de la pieza. Hago lo mismo con la oreja. G y tecla G. Numpad 3 para una vista lateral. Selecciono nuevamente el hueso del cuerpo. Shift D. Traslado hasta esta parte y muevo la punta para que coincida con la cola. El punto de articulación es la base de este hueso. Aprovecho para nombrar. Voy a seleccionar el hueso y presiono F2. Le pondré de nombre hueso cola. Numpad 1 y empiezo a nombrar el resto de partes. F2 hueso cuerpo. Y repito ese proceso con todos los otros huesos. F2 hueso cabeza. F2 hueso oreja. F2 hueso brazo. F2 hueso pierna. Ahora voy a empezar a hacer unas vinculaciones. Primero voy a seleccionar el cuerpo, tecla Shift presionada, selecciono el root, presiono Control P y utilizo la opción Keep Offset. Numpad 3, selecciono el hueso de la cola, Shift, selecciono el hueso root, Control P, Keep Offset. Numpad 1 nuevamente, selecciono la pierna, Shift, root, Control P, Keep Offset. De todas las vinculaciones me aparecerá una línea punteada. Ahora voy a seleccionar el brazo, Shift, el cuerpo, Control P, Keep Offset. Voy a seleccionar el hueso de la oreja, el hueso de la cabeza, Control P, Keep Offset. Luego selecciono todas las piezas que tengan que tener su versión reflejada, me dirijo a armadura, Names, Autoname Left, Right. En ese momento los nombres adquirirán un sufijo L, L de left porque son las del lado izquierdo del personaje. Con la misma selección realizada, me dirijo a Armature y utilizo la opción Symmetrize, con lo cual se reflejarán los huesos pero con el sufijo R de right o derecha. Como aspecto adicional, seleccionaré el hueso de la cabeza, Shift D, X y crearé una copia en esta dirección. Esta copia se encuentra vinculada al cuerpo. Por tal, la voy a seleccionar. Presiono Alt P y la opción Clear Parent. Entonces esa línea punteada tendrá que desaparecer. Presiono F2 y le voy a cambiar el nombre a hueso cara. De esta manera ya tengo mi esqueleto terminado. Salgo del modo edición. Con el fin de que todo esté ordenado, vamos a renombrar las partes del cuerpo, que hasta ahora tienen el nombre de su forma básica. Antes vamos a seleccionar
todas las partes del cuerpo. Clic derecho, Set Origin y Origin to Center of Mass, para que sus orígenes se encuentren centrados. Ahora sí, seleccionamos cada pieza, F2 y nombramos. En este caso no utilizamos el prefijo hueso. Para las partes que tengan reflejo, vamos a utilizar los nombres en español. En este caso, brazo izquierdo. Lo mismo con la pierna y la oreja. Esto con el fin de diferenciarse. También procedemos a nombrar el collar y la cola. De esta manera todo tendría que estar nombrado. Al esqueleto también lo podemos nombrar. F2, esqueleto gato. Esto es importante en caso de que tengamos otros personajes, cada uno con su propio esqueleto. Ahora debemos emparentar cada pieza con el esqueleto. Podemos hacerlo uno a uno, seleccionando la pieza, Shift, el esqueleto, Control P y utilizar la opción With Empty Groups. También podemos seleccionar varias piezas, seleccionar al final el esqueleto, Control P with Empty Groups. Solamente tendríamos que seleccionar la pieza y revisar en sus propiedades y en los Vertex Groups que se hayan cargado los huesos del esqueleto. Si las piezas tienen cargados los huesos, hemos realizado el proceso de manera correcta. Numpad 1 y ahora estamos listos para asignar los pesos. Para asignar los pesos debemos seleccionar la pieza, en este caso voy a iniciar por la cabeza, ingresar al modo de edición, voy a habilitar la vista de vértices y la vista de transparencia. Tecla A para seleccionar toda la pieza, me dirijo a las propiedades del objeto y verifico los Vertex Groups. Puedo dar clic en esta parte y estirar para poder ver toda la lista. Solo debo seleccionar el hueso que corresponde, en este caso el hueso de la cabeza. Lo selecciono y doy al botón de asignar. Para cambiar de pieza, debo aproximarme a la pieza correspondiente y presionar Alt Q. Tecla A, me dirijo a su hueso correspondiente, en este caso el hueso cuerpo, y asigno. Me dirijo a la pierna, Alt Q, tecla A para seleccionar toda la pierna, y asigno al hueso de la pierna L. La busco y la asigno. Este proceso debe ser muy cuidadoso para no cometer errores. Me voy al brazo, Alt Q, tecla A para seleccionar todo y selecciono en la lista el hueso brazo L. Me dirijo a la oreja, Alt Q, tecla A y busco oreja L y asigno. Lo propio con las partes derechas. Alt Q, tecla A, oreja R, Alt Q, tecla A, brazo R, Alt Q, tecla A, pierna R. Numpad 3, me dirijo a la cola, Alt Q, tecla A para seleccionar todo, busco el hueso de la cola y asignar. Ahora me dirijo al collar, Alt Q, tecla A, y voy a vincular el collar con el cuerpo, hueso cuerpo y asignar. De esta forma salgo del modo edición, puedo desactivar la transparencia y ya tendría esa asignación. Selecciono el esqueleto, me dirijo al modo pose y puedo testear con la opción R de rotar. Voy verificando el movimiento de todos los huesos. Una vez testeado, regreso al modo objeto. Ahora vamos a controlar la textura facial. Para ello, regresamos a la vista de materiales y recordamos que esta textura facial tenía dos versiones, una con los ojos abiertos y una con los ojos cerrados. Podemos constatar eso dividiendo el espacio de trabajo en dos nuevamente y cambiando al V-Editor. Seleccionamos la cabeza e ingresamos a su modo de edición.
Nos alejamos y en esta parte tenemos el mapeo V. Y lo que tendríamos que lograr es que estos Vs cambien a esta cara mediante un controlador. Para ello salimos del modo de edición, vamos a seleccionar la cabeza, nos dirigimos a las propiedades de los modificadores, añadir modificador y buscamos en la primera columna el V-Warp. Lo vamos a subir al tope de la cadena de modificadores. Ahora debemos considerar lo siguiente. En los objetos tendremos el movimiento global, para lo cual Z es el movimiento de arriba a abajo. En cambio, en los huesos vamos a tener esa dirección en Y. Por ende, seleccionamos nuevamente la cabeza, nos dirigimos al modificador y vamos a mantener la relación UX y BY, relacionando las coordenadas U y B con las coordenadas X e Y del hueso. En Object From vamos a seleccionar nuestro esqueleto y en Bone From vamos a seleccionar el hueso cabeza. En la opción To seleccionamos nuevamente el esqueleto y Bone To en el hueso cara. Si notamos que está un poco desfasado, podemos abrir la opción Transform y presionando la tecla Shift podemos modificar el offset. Debemos recorrer hacia la izquierda o hacia la derecha según convenga. Si es que notamos un desfase arriba abajo, trabajamos con la segunda casilla. Presionamos Shift, podemos subir y bajar. Ahora vamos a seleccionar nuestro esqueleto y dirigirnos al modo pose. Puedo replegar la ventana de los Vs. Voy a seleccionar el hueso de la cara y me voy a dirigir a las Bone Constraints. Añadir Bone Constraints y voy a seleccionar la opción Limit Location. Considerando que el movimiento del hueso que controla el cambio de cara es en Y, voy a bloquear todos los ejes menos los Y. Luego voy a cambiar el Owner a Local Space. Y a partir de ese momento, presiono G para mover el hueso y voy a poder cambiar el rostro. Sin embargo, tenemos un error cuando movemos la cabeza. Notamos que como hay una diferencia entre este hueso y su controlador, pues el rostro también se comporta de una forma errática. Para solucionar eso, nos vamos al modo de edición del esqueleto. Seleccionamos el hueso de la cara, Shift, el hueso de la cabeza, Control P y Keep Ops. Regresamos al modo pose y a partir de este momento, cada vez que se mueva la cabeza, el controlador de la cara también lo seguirá, evitando esa diferencia y subsanando el error. Para la prueba de animación extendemos la línea temporal. Voy a iniciar animando el cuerpo. Voy a rotarlo un poco, tecla I, rotación. Voy a calcular un tiempo, en este caso 20 fotogramas. Lo voy a rotar, tecla I, rotación. Y ya tenemos esa animación en el cuerpo. Puedo duplicar, selecciono ambos fotogramas, Shift D. Voy a hacerlo nuevamente. Y tendremos esta animación. Ahora voy a probar otras partes del cuerpo. Por ejemplo acá. Voy a animar este brazo. Lo roto y rotación. Voy a hacer que en esta parte baje y rotación. Y voy a duplicar eso también. Puedo probar con una pierna y rotación y rotación. Duplico con Shift D y me estaría quedando algo así. Por último voy a trabajar las orejas. Voy a seleccionar ambas y rotación. Cambio de fotograma. Las voy a modificar un poco. Selecciono ambas y rotación. Y vamos a duplicar.
Podemos aprovechar y hacer una animación de la textura facial. Para esto regreso al fotograma 1. Selecciono el hueso de la cara, tecla I y en este caso locación. Quedará grabado. Cambio al fotograma 20, tecla G para mover y vamos a hacer el cambio de rostro. Tecla I, locación. Y tendríamos esto. Para evitar esa rotación en la textura facial, vamos a seleccionar ambos fotogramas, clic derecho, Interpolation Mode y seleccionamos la opción Constant. Y probamos. Una vez hecho eso, vamos a duplicar. Shift D, Shift D. Damos play. Y ya tenemos nuestra prueba de animación. Podemos hacer animaciones en los distintos ejes y según movamos los huesos, nuestro personaje también actuará. En este caso necesito ponerlo a la altura del piso. Para ello voy a seleccionar la root GZ. Y con esto habríamos culminado nuestro ejercicio. Gracias por ver el video. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones.